por ejemplo, en el caso de estas superficies. Hola Cristian, un gusto saludarte, ¿qué tal? Hola Néstor, como siempre, un gusto hablar con vos. Bueno, gracias por atendernos. Eh, ¿qué significa jugar en fútbol? Porque hay otras actividades que se hacen sobre distintas superficies que no son naturales. Creo que, no sé, ¿qué otro deporte se juega? El Hockey. rugby se juega sobre superficie natural, Ah, natural. pero la mayoría son todas superficies, carpeta, bueno, y las distintas modalidades. ¿Cómo es un césped sintético? Y bueno, Néstor, primero comentarte de que no solo el hockey, actualmente el rugby está utilizando bastante el césped sintético también, aunque parezca raro, y con resultados para ellos bastante aceptables. Sobre todo creo que la gran diferencia tiene que ver con el mantenimiento de una instalación y una cancha de césped sintético, y creo que por ahí va gran parte del enfoque hacia esto. Pero el juego es totalmente distinto, el juego de fútbol es totalmente distinto en una cancha de sintético y bueno, en este momento me dijiste que ibas a hablar, me tomé el mini trabajo de averiguar cómo era la cancha de Rincón de los Sauces, que es distinta a otras canchas de sintético. Es una cancha con césped muy bajo. La mayoría de los equipos que van a jugar con zapatillas de fútbol 5 o adaptadas, no con botines, que en muchas canchas de césped sintético se juega directamente con botines, en esta no. Es más parecido a una cancha de hockey sintética Ajá. que a lo que se conoce como cancha de fútbol sintético. Entonces, no solo que es un sintético, sino que es un sintético distinto al que se puede ver en algunas canchas o canchas híbridas que hoy son más comunes, por lo menos a nivel internacional. Claro. Así que sí, es distinto. Incluso hablando recién con el médico de Sportivo Belgrano de San Francisco, que ellos estuvieron jugando hace un par de semanas ahí, me decía de que entre el pique, que es exageradamente alto porque el piso es rígido abajo y tiene muy poco césped, por decirlo así, las condiciones climáticas, al no tener reparo la cancha, que prácticamente es abierta y mucho viento, hacen de que sea complicado jugar al fútbol. El 9 se ha entrenado, según nos cuentan, viajan mañana al mediodía en la cancha de sintético del CRAR, del hockey. ¿Es bastante parecida, decís, esa Y superficie? yo había escuchado esa noticia, yo al principio cuando lo escuché como que me parecía que no era una opción cercana, pero después escuchando estos comentarios de qué tipo de cancha es, una cancha que tiene gran porcentaje de arena también y con un césped bajo, y justamente la gente de San Francisco me confirma que termina siendo muy, muy parecida a a una cancha de hockey. Así que bueno, considero que es una buena decisión e incluso cuál es la gran diferencia también, que cuando uno va a jugar a un partido de césped sintético de cualquier cancha de fútbol 5, hasta cambian obviamente las dimensiones y cambia la pelota, es una pelota más pesada, más chica, y acá no, acá se juega con la misma pelota de siempre, por lo tanto la pelota vuela mucho, es difícil dominarla, difícil hacer un juego Controlarla, como se claro. hace habitualmente, controlarla, y bueno, termina siendo una pequeña ventaja para el local como siempre, sobre todo porque genera una adaptación y la adaptación lleva tiempo y ese tiempo a lo mejor es un tiempo completo y bueno, son las ventajas que saca en este caso el local, ¿no? El calzado de CIS no es el convencional. Por lo menos en lo que utilizó la gente de Sportivo Belgrano, jugaron todos con zapatillas. Ujú. Obviamente con zapatillas adaptadas, la que se conoce como zapatilla de fútbol 5 que tiene los taponcitos chiquititos. Porque obviamente el botín, justamente la condición que tiene de que el tapón se agarra del césped y ahí no tener dónde agarrarte, termina siendo más inestable utilizar un botín que una zapatilla. Así que sí, jugaron, todo el plantel fue con zapatillas a jugar. Calculo que la gente del 9 me parece estas son novedades que las debe tener ya estudiadas, habladas y vistas, porque lo primero que hacen es comunicarse con gente que ya estuvo ahí para que le comente cómo es la situación y deben estar al tanto de la situación, ¿no? Calculo. Cristian, buenas tardes. Lautaro saluda, ¿cómo estás? Hola Lautaro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Recién comentabas que, bueno, ya es una práctica, si se quiere, bastante común en otros deportes tener este tipo de superficie, pero bueno, el fútbol, sobre todo acá en Argentina, todavía no está tan acostumbrado. Por eso te pregunto, en el caso de los futbolistas, ¿qué recaudos hay que tener desde lo físico, si es que hay que tener alguno?
Mirá, yo recuerdo y lo comentaba fuera de micrófono, por decirlo así, con Néstor, para unos 6 años atrás, aproximadamente, en un congreso de la Asociación de Kinesiología del Deporte, que se acercó un kinesiólogo de un club del sur, que ahora no recuerdo bien y de qué equipo era, y me dice, mirá, nosotros ya empezamos hace años con cancha de sintético, vemos lesiones específicas del sintético, vemos que en el sur cada vez es más utilizado, es más, de donde estoy yo para abajo todos los clubes tienen sintético, y quisiera que se empiece a hablar del tema del sintético, porque cuando nos demos cuenta va a tener mitad país cancha sintética. Yo pensé que estaba diciendo barbaridades, y bueno, y ahora estamos viendo de que esto es algo que llega, cada vez es más común, y creo que cada vez va a ser más común, sobre todo en el sur por una cuestión de mantenimiento. Los recaudos, obviamente, los que todo conoce, lo que genera este tipo de canchas sobre todo, y esto lo vi conociendo un poquitito desde adentro el tema del cambio que hizo estructural el hockey, del césped natural al sintético, y lo primero que yo pregunté qué tipo de lesiones se veían cuando cambiabas del natural al sintético, por una cuestión que uno iba a empezar a ver, y las más comunes tenían que ver con molestias a nivel de tobillo y rodilla y de gemelos. Y yo pensé que podía ser justamente por la dureza del terreno, y lo que me decían que no, que lo que se estudió es de que la inestabilidad que genera el no estar adaptado a una nueva superficie genera una descarga tremenda a nivel muscular en la parte más baja, que es justamente gemelo, pantorrilla y rodilla, y hace que esa inestabilidad sobrecargue las articulaciones y sobre todo sobrecargue mucho la parte muscular. Entonces, si yo hoy tengo que pensar, más que nada tiene que ver justamente con eso, que va a generar un poquitito de inestabilidad en los primeros momentos hasta adaptarse. Eso prolongado en el tiempo puede llegar a dar lesiones, pero bueno, en el caso del 9 va, juega un partido y se viene, y no creo que lo genere, y si lo genera termina siendo por una situación fortuita, no por el terreno. Así que creo más que nada que tiene que ver con esa pequeña inestabilidad de estar ante una superficie que el cuerpo no está adaptado y que lo tiene que hacer en forma inmediata, nada más. Diego Lisandro, ¿alguna pregunta para el profe Cristian Gais? No, bueno, diferente información, ¿no? Pero yo digo que lo más claro en esto es ir, jugar, pisarlo, porque, por ejemplo, el equipo de las parejas jugaron con botines, y Hugo Amaolo me decía que se puede jugar perfectamente con botines en esa cancha. Ayer creo que contábamos que es una cancha con un costo de $250.000, por lo tanto debe ser de lo mejor que hay en sintético. Y yo creo que lo más claro es jugar, pisarlo y ver de qué se trata. En Italia, por ejemplo, en las categorías de liga, hay ligas que tienen participación de 20 equipos por liga, y todos tienen canchas de césped sintético. Y estamos hablando de un césped sintético donde incluso si no jugás con botines, te caes, te resbalás. Por eso hay que ver la composición. Es un poco, hoy por hoy, ante el desconocimiento, imagino, la gente de Deportivo Belgrano, hay mucho de psicológico, porque vos te vas a meter a un lugar o vas viajando pensando qué llevas, cómo jugás, cómo lo pisás, de qué se trata. Es complejo, profe, el tema. Sí, totalmente. Bueno, nosotros vimos incluso partidos de Copas Libertadores jugado en sintético, se ve distinto, hasta cuando visualmente el juego es distinto, es otro juego, más allá de que las canchas son prácticamente iguales o muy similares al césped natural. En Centroamérica se utiliza muchísimo el césped sintético también, y sobre todo el híbrido. Creo que en la Argentina en eso pecamos de puristas, y está bien. En la liga profesional no tenemos ni una sola cancha que está colocada o puesta la de River para la liga. No hay o sea, todos los clubes que están en la liga tienen sus canchas de sintético, pero para entrenamiento. Ahora, para entrenar, ninguno ha puesto sintético en sus canchas oficiales, donde juegan los partidos. Bueno, salvo la de River, que la de River tiene una composición muy similar a las mejores canchas de Europa, y estamos hablando de un césped sintético combinado con el césped natural, una composición que tiene un valor de entre 2 y 3 millones de dólares. Eso lo tienen el Milan, el Barcelona, bueno, muchos equipos en Europa. Sí, yo he visto en pleno, no invierno, pero en un momento de maltrato, una cancha híbrida, y realmente se nota la diferencia con una cancha de césped natural, porque el híbrido te da un verde parejo, por decirlo así, en las áreas donde el natural no crece,
se nota la diferencia de color, pero te permite poder seguir jugando con un césped, por decirlo así, sin problemas. Creo que tarde o temprano el híbrido va a llegar, el gran problema que tiene es el costo. Y el sintético, vuelvo a repetir, para mí en Argentina tenemos un purismo que no creo que nos deje hacer un cambio fácilmente, salvo donde las condiciones lo requieran, como es en el sur, que es imposible mantener una cancha de césped natural en buenas condiciones por el costo que acarrea, así que yo creo que ellos están obligados. Y con respecto a lo que decías antes... Lautaro, yo no recuerdo, Lauti, pero vos marcaste, porque yo sé que hay un equipo de la B Nacional que juega, y tiene su cancha. Midland. Perfecto, exacto, sí, tiene una cancha de césped sintético. Bueno, no sé, excursionista tenía la cancha también, de 11 también sintética. Y yo, repitiendo un poquito lo que decías antes, creo que el aspecto psicológico es importante y hay que tratar de minimizarlo, de esta preocupación de a dónde vamos, qué nos va a tocar. La conclusión es que todos los equipos fueron, obviamente el local, como todo local, saca ventaja, pero como todo local, no sé si hay que darle tanta importancia a la cancha, hay que tratar de minimizarlo, saber que vas con una condición, a jugar a una condición distinta, pero creo que el futbolista tiene la capacidad de adaptarse, abstraerse un poquitito a eso, generar al principio, los primeros momentos, tratar de ser lo más cauto posible y después adaptarse a esa forma de jugar. Y no creo que sea tan determinante como para decir este equipo es imbatible en esa cancha, sino ganaría todos los partidos por 2 o 3 goles y si bien tiene una campaña de local importante, no es imbatible, como la tienen casi todos de local. Yo coincido con eso, Cristian, porque hace muchos años River fue a jugar Copa Libertadores a Perú, a una cancha que era césped sintético y en aquel tiempo hasta uno podría hablar, entre comillas, de una alfombra, y River jugó muy bien en esa cancha, le fue muy bien. Sí. Por eso digo, a veces es mucho de lo psicológico. Bueno, Atlético Mineiro tiene, ayer veía una imagen de este equipo que está en la final de la Sudamericana y que es dirigido por Sampaoli. El campo de juego del nuevo estadio del Atlético Mineiro es de sintético, el estadio de Paranaense en Curitiba también es de césped sintético. Estamos hablando ya de equipos del Brasileirao y de equipos grandes que juegan copas sudamericanas y copas de la Conmebol y ya tienen oficialmente, ¿no? Plantean la competencia en un sintético, ¿no? Sí, creo que van a terminar adaptándose y siendo parte del juego. Y déjame apelar un poquito a la nostalgia, hablando recién, recordando el cumpleaños de Maradona. Creo que muchos deben todavía tener en su retina el video donde está jugando en una cancha plena de barro, que era solo barro y haciendo maravillas. Y bueno, todo termina reduciéndose a de que las dificultades terminan estando por lo parejo que son todos los planteles y por lo difícil que es adaptarse, siendo que todos los equipos terminan teniendo una paridad técnica y física y que marcar diferencias termina siendo por estos pequeños detalles, porque son muy pocos los que tengan la capacidad técnica y física para adaptarse a este tipo de situaciones sin ningún tipo de problemas. Creo que la fortaleza mental va por eso también, y después tiene que ver un poquitito la condición técnica para poder hacer que esa adaptación sea rápida y no que te lleve el partido puesto. Yo creo que pones a un jugador talentoso ahí y en 5 minutos sabe y resuelve el problema de cómo jugar. Pero bueno, es lógico, ¿no? Profe. No estamos hablando de primera A, pero bueno, ojalá que este tipo de situaciones sean cada vez menos notorias y que sean, más frecuentes. Más frecuentes y que no tengan que ser un motivo de queja, sino que sea algo natural y que uno diga, che, como voy a un estadio sin tribuna, voy a un estadio con césped sintético. Como parte de una evolución. Profe, un abrazo, siempre es un gusto escucharte. Igualmente, Néstor, saludos a toda la gente que está con vos, muchas gracias, abrazo. El profe Cristian Gais. Una pausa y ya volvemos, estamos en El Espectador el domingo, pon el gallo, ahí lo tenemos.